En este video vamos a hablar del teorema de Tales. Acá tenemos un triángulo, vamos a llamarlo ABC, y vamos a ver que tiene dos segmentos paralelos, es decir, el segmento o el lado AC lo vamos a representar de esta forma, con los dos vértices y una pequeña línea sobre ellos, y vamos a decir que es paralelo al segmento determinado por los puntos D y E. Y el lado AC es paralelo al lado DE. Y ahora, si hacemos un poco de memoria y recordamos este pequeño esquema en el que teníamos una recta T transversal y una recta M y una N paralelas, recordamos que había un criterio de igualdad de ángulos que se correspondía, valga la redundancia, a los ángulos correspondientes. Quiere decir que el ángulo que marqué acá es igual al ángulo que marqué acá. Vamos a llamarlo ángulo 1 y ángulo 2. Decíamos que el ángulo 1 era correspondiente al ángulo 2 y que estos dos ángulos eran iguales en ese caso. Y si volvemos a nuestro triángulo inicial, podemos verificar esto. Hagamos de cuenta que el lado AB es la transversal y que el lado DE, o el segmento DE y el segmento AC, son las paralelas de nuestro esquema que tenemos acá. En ese caso podríamos decir el ángulo A es correspondiente con el ángulo D, es decir, que son iguales. Y lo mismo podríamos decir del ángulo E y el ángulo C. Voy a borrar esto para pasarlo en prolijo. Por otra parte, tenemos al ángulo B. El ángulo B sería un ángulo común de estos dos triángulos. Tengamos en cuenta a los triángulos ABC y al triángulo DBE. Es decir, que tenemos una semejanza entre los triángulos. Permítanme mostrarles esto. Nosotros tenemos el triángulo ABC y el triángulo DBE, un triángulo más pequeño. Y tenemos la igualdad en los ángulos, el ángulo A y el ángulo D, el ángulo C con el ángulo E, y el ángulo B, que es igual en los dos. Y ahora, si recordamos el criterio de semejanza de triángulos, podemos decir que el triángulo ABC y el DBE, por tener sus tres ángulos iguales, son semejantes. Quiere decir que sus lados son proporcionales, es decir, que el lado AB dividido el lado DB van a corresponder a la misma razón que, por ejemplo, acá tenemos el lado AB y acá tenemos el lado DB, va a tener la misma razón que el lado BC y el lado BE, el lado BC y el lado BE. Se cumple la igualdad entre las razones, y esto nos abre la puerta para ver más en profundidad de qué se trata el teorema de Tales. Esto es una breve introducción. En este esquema tenemos tres paralelas, vamos a llamarlas L1, L2 y L3. Vamos a decir que L1 es paralelo a L2 y paralelo a L3. Y tenemos dos rectas transversales, T1 y T2. Estas rectas transversales y estas paralelas se cortan en unos puntos que los vamos a determinar con las letras A, B, C, D, E y F. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a trazar una recta o un segmento desde el punto A al punto D. Y fíjense que nos queda determinado otro punto de intersección, que lo vamos a llamar P. Y fíjense que nos queda determinado un triángulo, CAD. El triángulo CAD tiene las mismas características que el triángulo que analizamos anteriormente, que el segmento BP es paralelo al segmento CD. De esto, entonces, podemos deducir que la razón entre AB sobre el lado BC va a ser igual a AP sobre el lado PD. Es la definición de proporcionalidad, lo que habíamos visto anteriormente. Y de la misma forma, nos queda determinado un segundo triángulo, el triángulo AFD, es decir, el triángulo
AFD. En este triángulo se cumple la misma característica, que tenemos dos lados paralelos, es decir, el lado AF es paralelo al lado PE. Y por esto podemos decir lo mismo que dijimos anteriormente. El lado AP es al lado PD y esto es igual a FE sobre ED. Estamos diciendo las proporcionalidades. Y fíjense que nos quedaron determinadas dos igualdades entre razones. Nos quedaron definidas estas dos igualdades. Y si prestamos atención, en ambas dos tenemos un mismo miembro, que es AP sobre PD. Esta igualdad en estos miembros nos va a servir de puente, una especie de puente, para igualar a esta expresión con esta expresión. Es decir, que de esto nos va a quedar determinado que el lado AB, o el segmento AB sobre el segmento BC, es igual a FE segmento sobre ED. Y esto se lee también AB es a BC como FE es a ED. Y esta es la definición del teorema de Tales. Permítanme borrar esta recta que habíamos hecho acá para ayudarnos a la demostración y quedarnos solo con esto, ¿sí? Y esta misma expresión se puede dar con más paralelas. En este caso usamos 3, pero puede ser con más. Permítanme bajar esto y terminar ya el video con la definición exacta del teorema de Tales, este Tales de Mileto, este gran matemático griego, que dice que si 3 o más paralelas son cortadas, fíjense que dije 3 o más, si 3 o más paralelas son cortadas cada una por dos transversales, los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales, lo que les mencioné y lo que demostramos anteriormente.